del sacrificio de Abel. Entonces vamos a hablar un poco hoy sobre Abel, sobre el personaje Abel, ¿no? Y después vamos a volver a hablar un poco sobre Caín, pero en otros aspectos. Entonces vamos a hablar del sacrificio de Abel. Conforme vamos encontrando en la palabra de Dios, lo que vamos a ver entonces sobre el sacrificio de Abel, primeramente lo que vamos a ver es que él ofreció un sacrificio conforme a la voluntad de Dios, es decir, un sacrificio agradable a Dios. Esto podemos encontrar, y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 4. Les invito a abrir ahí el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 4. Aquí hay un testimonio sobre Abel. Y lo que vamos a ver aquí es interesante. Yo quiero volver a reforzar ahí lo que ya he leído ahí. No sé qué dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, primero nos muestra que el sacrificio no solo fue acepto por Dios, sino que aquí en Hebreos se está diciendo que fue un sacrificio excelente. ¿Sí? Un sacrificio hecho a la medida y a la perfección de aquello que era lo que Dios quería que fuera ofrecido. Entonces, primero que fue entonces un sacrificio basado en fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, no fue por su propia iniciativa o motivación. Notemos aquí la diferencia entre aquello que fue el sacrificio de Caín y lo que fue el sacrificio de Abel. El sacrificio de Caín estaba basado en su propia iniciativa, en su conciencia, en su mente, que a Dios yo le doy lo que me parece que debo dar o lo que me parece que Él se merece, ¿no? En su opinión, ¿no? Sin embargo, el sacrificio de Abel fue un sacrificio basado en la fe. Entonces, si nosotros tratemos de entender lo que es la fe y lo que Hebreos 11:1 dice respecto de la fe, notemos entonces que Abel ofreció un sacrificio basado en las cosas que aún no se veían. ¿No es cierto? Si leemos Hebreos 11:1, vamos a ver. Y ahí es un ejemplo bastante claro. ¿No es cierto? ¿No? Es bastante conocido ese texto de Hebreos 11:1. Donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Y si dice aquí en Hebreos que Abel ofreció por la fe un sacrificio mejor o más excelente que el de Caín, entonces que le ofreció ese sacrificio basado en la fe. ¿Y qué dice que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué estaba ofreciendo Abel? Estaba adelantando delante de Dios aquel sacrificio ofrecido por la fe. ¿Y qué representaba entonces el sacrificio de Abel? Vamos a ver que ahí también trajo de sus ovejas, ¿no? Trajo de sus ovejas. Eso es interesante porque en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, nos dice algo interesante ahí, ¿no? Entonces, notemos que si Abel ofreció por la fe un sacrificio más excelente, el sacrificio de Caín, entonces él ofreció de sus ovejas, entonces su sacrificio estaba basado en una actitud de fe que era muy futura, pero que él ya estaba tipificando este sacrificio al entregar a Dios aquello que sería el sacrificio perfecto, ¿no? Y nosotros vamos a desarrollar eso luego.
¿Qué nos dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 29? A ver. Entonces note ahí que Juan habla de Jesús como, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Abel ofrece por la fe aquello que más adelante, muchos años después, vendría a ser el sacrificio perfecto, que era el sacrificio de Cristo. Entonces, Abel ya estaba tipificando en el ofrecer su sacrificio a Dios el sacrificio que representaría o que representaba el sacrificio perfecto de Cristo. Cristo fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí en el sacrificio de Dios tenemos la perfección del sacrificio de Cristo, ¿no? Él tipificó en aquel sacrificio, ¿no?, el sacrificio perfecto de Cristo. Y entonces ahí la Biblia dice que cuando ofrece ese sacrificio, dice que Dios miró con agrado a Abel. ¿No? Dios miró con agrado a Abel, primero porque él ofreció un sacrificio basado en la fe. Él ofreció un sacrificio que era un sacrificio conforme a la voluntad de Dios. Él ofreció un sacrificio que estaba dentro del plan establecido y el propósito establecido por Dios. Entonces, por eso dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cierto? Entonces, Abel era una persona que en lo que él hacía agradaba a Dios. Agradaba a Dios. Vamos a ver otros detalles justamente ahí, ¿no? Entonces Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿no? El cordero, que era un animalito, es símbolo entonces de la inocencia y pureza del Señor Jesús, el verdadero cordero. Vamos a ver aquí una cosa. Dice aquí en Isaías capítulo 53. Vamos a ver, Isaías capítulo 53, versículo 7. ¿Por qué el sacrificio que ofreció Abel fue considerado un sacrificio agradable, un sacrificio de acuerdo con la voluntad de Dios? Y que este sacrificio entonces representaría o simbolizaría, o en caso tipificaría el sacrificio de Cristo, porque dice que le ofreció un cordero, ¿no?, de sus ovejas, le ofreció un cordero de sus ovejas. ¿Y qué nos dice en Isaías 53:7 acerca de Cristo que Él representaría? Mira lo que dice Isaías 53, versículo 7. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo puede leer? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudecido, no abrió su boca. Ajá, entonces noten esta expresión, ¿cierto? Aquí hemos leído lo siguiente, que el corderito es símbolo de inocencia y pureza del Señor Jesús. Aquí nos dice que Cristo, representado por el Cordero, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es un tipo, obviamente, de Cristo. Entonces, el animalito, la ovejita, el corderito, es ese animal que representa, ¿no?, figurativamente representa a Cristo, porque es el animal que al ser afligido, al ser llevado al matadero, es un animal que no se queja, ¿no?, que no se queja. Y Cristo aquí entonces es representado a través de ese cordero. Y entonces en ese sentido es que Abel ofreció un sacrificio de acuerdo con la voluntad de Dios. Ese sacrificio, entonces, repito, era un sacrificio tipo Cristo, ¿no? Por eso dice que Dios miró con agrado a Abel, ¿no? Además porque dice que lo ofreció por medio de la fe.
Vamos a ver también en Mateo capítulo 25, perdón, Lucas, equivocado ahí, Lucas capítulo 23, versículo 9. Lucas 23, 9. No creo que no. Bueno, solo para tomar aquí la representación, está en el versículo 11 más bien, ¿no? Que habla de lo que aconteció con Cristo, ¿no? Dice aquí en el versículo 11, dice 23, 11 de Lucas, dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Cómo hemos leído este texto? ¿Qué representa eso en cuanto al sacrificio de Cristo? Bueno, ¿qué dice ahí? Que le fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca, no hubo quejas. Mira en el versículo 9. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. ¿No? En el versículo 9. Entonces, dice que él podía haberse defendido, él podía haberse buscado acusadores, buscado una excusa, buscado una razón, buscado haberse defendido, pero dice aquí en el versículo 9 que él no abrió su boca, que él no respondió a aquellas acusaciones que se hacían de él. Entonces aquí él es representado como aquel cordero mudo que no abrió su boca, que no hubo queja de parte de él en relación a aquello que le iban a hacer. Entonces aquí es donde Abel entonces ofrece ese sacrificio que está de acuerdo con aquel sacrificio perfecto. Segundo, Abel ofreció simbólicamente el sacrificio de Cristo, el primogénito Hijo de Dios, ¿no? En Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, o al 18 en todo caso, antes que Abel ofreció simbólicamente el sacrificio de Cristo, el primogénito Hijo de Dios. Noten, si volvemos a leer ahí lo que ofreció Abel, vamos a volver luego, ¿no? Noten que lo que dice en Hebreos es nuevamente importante tomar en consideración. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio o más excelente sacrificio, por la fe. Ya se fue en Colosenses, deja ahí en Colosenses capítulo 1, vamos a volver un poquito allá a Génesis 4, y vamos a comparar. Mira lo que dice ahí. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trajo Abel? De los primogénitos, de los mejores. ¿Sí? Abel ofreció aquello que era lo primero, lo más importante, lo más esencial. Dice que Abel ofreció de los primogénitos. Entonces notemos qué representaban estos primogénitos, ¿no? Entonces, noten que está dentro realmente de aquel propósito establecido por Dios, porque dice la Biblia que Cristo es el primogénito. Mira ahí, después nosotros vamos a desarrollar respecto a esa situación de primogénito, pero vamos a ver ahí en Colosenses 1, del 15 al 18, lo que dice ahí. Colosenses 1, del 15 al 18. ¿No? Detalles de ese sentido de Cristo el primogénito, aquí veremos en otra ocasión. Pero note que nuevamente enlaza el sentido del sacrificio ofrecido por Abel por la fe. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, habla de Cristo como el primero en todos los sentidos de todas las cosas, ¿no? Entonces, Él tendría que ser aquel sacrificio perfecto, más excelente, principal, primordial, el primero en todo, ¿no? El primero en todo. Podríamos así resumir esto. ¿Y qué ofreció Abel? El primogénito de sus ovejas. Lo más principal, lo mejor de lo que tenía Abel fue lo que él ofreció. Entonces, ofreció un sacrificio compatible con aquello que estaba dentro del propósito de Dios, el primogénito de sus ovejas, ¿no? Y Cristo aparece ahí como el primogénito, ¿no? Vamos a ver también Hebreos capítulo 1, versículo 6. ¿Qué nos dice ahí? Hebreos 1, 6. Para que la participación... Hebreos 1, 6. Y otra vez, cuando introduce primogénito en el mundo, dice: adórenme todos los ángeles de Dios. Nuevamente dice que Él es el primogénito, ¿no? Es el primero. Ese tiene un sentido obviamente especial. Como le dije, ahora no vamos a entrar en ese asunto, ¿no? Es tema para otra clase. Pero es solamente para hacer una comparación entre aquello que ofreció Abel y que representaba el sacrificio perfecto de Cristo, que estaba ahí, ¿no? Que Él, por medio de la fe, ofreció a Dios de lo primero. Y relata que Cristo en todo Él es el primero, para que tenga en toda la preeminencia. Entonces aquí también habla en Hebreos que Cristo es el primogénito, ¿no? El primero. Y en Apocalipsis también. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. A ver lo que dice ahí. Y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces habla de Cristo como primogénito o el primer lugar en todas las circunstancias. El primero en cuanto a la creación, el primero en cuanto a Dios, el primero en cuanto a la salvación y el primero en cuanto a la resurrección. Entonces, en todo eso estaba simbolizado el sacrificio de Abel, ¿no? Por eso él dice que lo ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Aquí hay un detalle, aunque la Biblia no registra, es posible que ambos hijos supieran cuál fue la forma que Dios usó para cubrir el pecado de sus padres, es decir, por medio de un sacrificio de animales con derramamiento de sangre, ¿no? Eso ya les hablé la vez pasada. Es posible, casi seguro, que Adán y su mujer relataron a sus primeros hijos cuál fue la forma que Dios les hizo para cubrir su desnudez, ¿no? Y que para esto fue sacrificado un animal inocente que no tenía la culpa del pecado de ellos, y que Dios, a través de ese sacrificio, de haber matado aquel animalito para hacer túnicas de pieles y cubrirlos, quizás esta información ellos pasaron a sus hijos, y a través de eso fue entendido plenamente que el sacrificio por el pecado era por derramamiento de sangre. Era por derramamiento de sangre, tenía que haber un sacrificio de sangre, ¿no? Entonces, aquí es posible que ambos hubiesen sido informados de esto, pero
Cuando Caín ofrece, ele não ofrece conforme aquilo que ele havia entendido, havia sabido, havia sido informado. Pero, sin embargo, Abel ofrece. Não é solamente porque Abel tinha ovejas e criava ovejas, não. Porque, de repente, se ele não houvesse sido pastor de ovejas, quizás ele hubiese adquirido ou comprado as ovejas de seu irmão para oferecer o sacrifício adequado. Sin embargo, Caín pensou de outra maneira e não hizo de aquilo que era conforme a voluntad de Dios. Nuevamente, quiero que invitarlos a abrir en Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Entonces vamos a repetir el caso. La ofrenda entonces de Abel fue una ofrenda basada en la obediencia y una visión futura de fe, una visión de fe relacionada con aquellas cosas que pasarían en el futuro. Ahora solo vamos a usar ese detalle aquí. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe, por medio de la fe ofreció entonces un sacrificio que fue considerado un sacrificio excelente, ¿no? Después vamos a ver otro detalle ahí en el mismo Hebreos que es muy interesante también. Según el Señor Jesús, Abel era un hombre justo. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 23, versículo 35. O sea, el mismo Señor Jesucristo consideró a Abel como un hombre justo. El justo Abel es lo que Jesús habla de él. Y hay otros detalles que vamos a sacar aquí respecto a Abel, ¿no? Mateo capítulo 23, versículo 35. Para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces noten ahí que Jesús está hablando de la condenación de aquellos sacerdotes, de aquellos escribas, de aquella gente que era perversa, que era mala, ¿no? Y que fue considerada por Jesús como partícipe de los abusos contra los profetas de Dios. Y aquí Él dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Y empieza declarando, desde la sangre de Abel el justo. Desde la sangre de Abel el justo. Entonces, Jesús consideró a Abel como un hombre justo, ¿no? Como un hombre de justicia, como un hombre que practicaba lo que era correcto, como un hombre que practicaba la justicia. Entonces, eso es lo que encontramos acerca de Jesús mismo. Está diciendo que Abel entonces era un hombre justo. Y por lo tanto, incluso quizás en otra ocasión podamos hablar de eso, de la sangre representada, de la sangre de Abel también, porque no solo fue, él hizo un sacrificio perfecto, sino que él mismo pasó a ser un sacrificio, ¿no? Y dice aquí que, dice, la sangre de Abel el justo. Entonces su sangre también era considerada en ese sentido justa, pero detalles de esto vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces fue considerado un hombre de fe. Esto ya hemos visto en Hebreos 11:4, pero vamos a leer porque aquí quiero sacar un detalle interesante aquí, ¿no? Acerca de, además de Jesús, o sea, de Jesús haber dado ahí un testimonio acorde a haber un testimonio de un hombre justo, también encontramos otra vez en Hebreos 11:4 la misma expresión. Ya hemos leído varias veces, pero quiero ahora ir a otro aspecto. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo.
Noten que dice, alcanzó testimonio a través de su sacrificio de que él era justo. Entonces, a través de lo que él ofreció, él era considerado, o fue considerado un hombre justo. Y mira ahí, la siguiente parte de este mismo texto, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Entonces, Dios mismo da testimonio de Abel y su ofrenda. Es decir, encontramos aquí en Hebreos, y eso lo hemos allá visto en Génesis, que dice que Dios miró con agrado aquí a Abel y a su ofrenda. Y aquí en Hebreos 11:4, ¿qué encontramos? Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Ahora, note que aquí hay un detalle, aunque en el libro de Génesis no es bastante específico, pero aquí en Hebreos capítulo 11, capítulo 4, disculpe, Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos da un detalle un poquito más específico. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Entonces aquí muestra que estas ofrendas están incluidas y entonces fueron más de una ofrenda. Aparentemente ese no fue el primer sacrificio que habían hecho. Y quizás por eso la molestia de Caín, ¿no? Porque no creo que en la primera vez que ofrecieron un sacrificio él ya quedó molesto, ¿no? Airado contra Dios y contra... Entonces es posible que hubiesen sido varias veces que ofrecieron, ¿no? Y llegó un momento en que Caín ofreció varias veces las mismas cosas y dice que no agradó a Dios. Entonces llegó un momento en que él ya se molestó y dice, a mí no me quiere, solo quiere a Abel, ¿no? Entonces aquí en Hebreos parece mostrar o dar a entender que los sacrificios fueron hechos varias veces, ¿no? Entonces aquí lo que nos aclara además es que Dios mismo dio testimonio de sus ofrendas, ¿no? Si volvemos a Génesis capítulo 4, versículo 4, dice, y Abel trajo también de sus primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí está demostrando que Dios dio un testimonio positivo acerca de Abel. Y Hebreos capítulo 11, versículo 4, refuerza esa idea de que el sacrificio de Abel fue un sacrificio que agradó a Dios y Dios mismo dio testimonio de que era un sacrificio correcto, ¿no? Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Ahí nos hace un paralelo totalmente opuesto entre Abel y Caín, ¿no? Y esto ya era un principio establecido en el corazón de ambos, ¿no? Caín por naturaleza ya tenía un espíritu contencioso, enojado, airado, malo, ¿no? Tendencioso a la maldad, a la perversidad, ¿no? Eso nosotros vamos a encontrar después en Génesis capítulo 6, donde dice que ahí ya hay una cierta tendencia natural en el ser humano a ser inclinado a la maldad, pero el hombre puede ser justo, como también puede apartarse de esa justicia, ¿no? Depende de su convicción y de su decisión en que toma, ¿no? Primera de Juan 3, 12, ¿qué dice ahí? No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La pregunta que hace ahí Juan es, ¿y por qué causa lo mató? ¿De cuál fue la causa que llevó a Caín a matar a su hermano Abel?
¿Cuál fue la causa que llevó a Caín a matar a su hermano? A ver, y ahí dice claramente, ¿no? ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Ya era tendencioso a la maldad, sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. Entonces existía un problema de resentimiento, de amargura, de envidia, y Caín no quiso arreglar su situación, sino que quiso empeorar su situación, terminando de matar a su hermano. Es como que si él hubiese querido librarse del problema y quedar él solo, para que no hubiese competencia, ¿no? Porque para él, al vez de su hermano ser alguien al quien él debía cierto respeto o incluso ofrecer incluso su ayuda, porque nosotros vamos a ver una cuestión después, cuando Dios interroga a Caín, él le pregunta una cosa interesante a Caín, ¿no? Entonces aquí dice, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nuevamente aprueba a Abel como un hombre de obras justas, ¿no? De carácter justo, de integridad, cosa que realmente era rara, ¿no? Entonces Abel es un tipo de la sangre inocente de Jesucristo, esto hemos quedado de ver, ¿no? Y su sangre derramada. Esto podemos leer en Hebreos capítulo 12, versículo 24. No es una comparación al límite, ¿no? Para decir que la sangre de Abel es lo mismo que la sangre de Cristo, pero es una símil, una comparación que podemos encontrar ahí. Vamos a ver entonces qué dice Hebreos 12, 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, noten que existe una comparación de la sangre justa de Abel con la sangre perfecta de Cristo, ¿no? Es claro que existe una diferencia en relación a la sangre de Jesús con la sangre de Abel, pero aquí es hecho un pacto y dice que esta sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, por muchos años, la sangre justa que fue derramada, inocente, justa, considerada justa, y que por muchos años esta sangre fue la que equivalía a la sangre de una persona que era justa, que era no perfecta, pero que era justa, que era considerada una persona íntegra, era la sangre de Abel. O sea, hasta el sacrificio de Cristo, la sangre de un hombre derramada en tierra, derramada por culpa de otro, fue la sangre de Abel. O sea, la sangre de Abel fue derramada por culpa de ¿quién? De Caín, ¿no? ¿Y Caín qué representa? El pecado, la maldad, la injusticia, la inmoralidad, la ira, la cólera y todo esto, ¿no? El rencor, resentimiento, todas estas cosas. Entonces, Caín es el autor del derramamiento de la sangre de Abel. Caín representa el pecado, la injusticia, todas estas cosas. Pero Abel, ¿qué representa? La justicia, ¿no? La perfección, la bondad, la verdad. Entonces, aquí a la sangre de Abel, la primera sangre humana derramada, es considerada la sangre de un hombre justo. Y esa sangre solo fue reemplazada por la sangre perfecta de Cristo en su sacrificio en la cruz. Solo fue reemplazada por eso, porque hasta ahí no se encontró la sangre de un otro justo derramada, ¿no? Que fue comparada con el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Aquí encontramos esto, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la muerte de Abel, ¿no?
Primeramente, lo que vamos a encontrar es que la muerte de Abel fue premeditada. Es decir, su hermano premeditó su muerte. Entonces no fue una muerte así ocasional, que de repente le ocurrió y hoy lo mato, ¿no? Vamos a tratar de entender que así como el sacrificio de Cristo, como la muerte de Cristo fue planeada por los escribas, por los sacerdotes, por los fariseos, también la muerte de Abel fue premeditada. Caín premeditó, planeó su muerte. Su hermano Caín premeditó su muerte llevándolo lejos de sus padres. En Génesis capítulo 4 y versículo 8 nos dice que Caín le dijo a Abel, salgamos al campo. ¿No? Salgamos al campo. Vamos a ver, después lo voy a leer aquí en otra versión, pero pueden leer ahí, a ver qué dice. Génesis 4, 8. Génesis 4, 8. A ver, ¿quién puede leer? Amén. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces noten ahí que su muerte fue premeditada por Caín, lejos de los ojos principalmente de sus padres. Si ya tenían hermanos en ese tiempo, no lo sabemos, no hay detalles acerca de esto, pero primordialmente lejos de la vista de sus propios padres. Entonces él planeó un lugar adecuado, un lugar premeditado, un lugar distante en el campo, dice. ¿No? Aquí, en una versión que tengo aquí, dice: si un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces aquí el primer sentido que vemos es que fue premeditada su muerte. No fue sin planeamiento, no fue sin que Caín dijo, no sé, ¿no? Y de repente, ahora te voy a matar. ¿No? Él premeditó, salgamos al campo, a ver, vamos a dar un paseíto por ahí, a ver, ¿no? Noten que Abel era el segundo. No sabemos si existía una diferencia considerable de edad entre uno y otro. Algunos asumen, que se había mencionado aquí, que ellos eran incluso gemelos, ¿no? Pero la cosa es que Abel era menor que Caín. No sabemos la diferencia de edad, o si existía diferencia de edad entre ellos, pero Abel era menor y por lo tanto, de alguna manera Abel respetaba a su hermano por ser el primogénito. Era noble, ¿no? Era un hombre, él no tenía, que bueno, salir de acá, ¿qué me está pensando hacer, no? De repente, si fuera hoy, ¿qué estará pensando? No, mejor no voy. No, pero él tenía una mente inocente. Él dice, bueno, es mi hermano, vamos a dar un paseo, ¿qué es? Y allá, estando allá, Caín se aprovecha de la situación y lo mata, ¿no? Entonces ahí vemos lo siguiente: su muerte fue planificada, fue planeada, ¿no? Pero también su muerte fue recordada. Muchos años después su muerte sigue siendo recordada, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? Por Jesús, relacionando a Abel como uno de los profetas. Yo quisiera invitarlos a leer un texto un poquito largo, pero solo para tener un contexto que podamos entender que Jesús relaciona a Abel como uno de los profetas. Ustedes recuerden que incluso en una de las parábolas Jesús habla acerca de la parábola de la viña y de los viñeteros, en que ahí dice, Dios envió uno, envió otro, y ellos
mataron a uno, a otro apedrearon, a otros azotaron, a otros. Entonces estaba hablando de lo que hicieron aquellos judíos con los profetas que Dios enviaba. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues cuando venía a criticar, a hablar en contra de su condición, ellos mataban a los profetas, ellos azotaban a los profetas, así como hicieron con Jeremías, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí Jesús relaciona a Abel como a uno de aquellos profetas. Y ahí vamos a Lucas 11, del 45 al 51. Lucas 11, del 45 al 51. Vamos, como son varios versículos, todos los que estamos aquí podemos leer un pasaje, ¿no? Yo voy a empezar, otro sigue ahí en el 46. Dice así, Lucas 11, 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. 46, ¿quién puede leerlo? Y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que ni pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. 47. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. 48. ¿Sabe quién lo tiene? De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos lo mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. 49. Por eso sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y ellos matanza y otros perseguirán. 50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces, note que dentro de ese contexto, Jesús está hablando de los profetas que los judíos mataron, y que él estaba hablando de su tiempo, que ellos no fueron los que mataron, pero estaban asociados a ellos porque eran los que edificaban sus tumbas. Y note que Jesús habla desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Entonces está relacionando a Abel como uno de los profetas. Los judíos en sí no mataron a Abel, ¿no? Pero estaba hablando que dentro del concepto ellos también eran los que estaban asociados a aquel tipo de gente como Caín, que eran criminales, asesinos, gente mala, gente con ideales pervertidos, ¿no? Y en demanda estaba hablando entonces del relacionamiento que tenía Abel con los profetas, ¿no? Y la sangre justa, que era la sangre que competía a la sangre de Abel, ¿no? Y ya hemos visto en Hebreos 11:4 que era un hombre que ofreció un sacrificio excelente, ¿no? Dice, más excelente, un sacrificio entonces excelente. También como hombre justo, que hemos visto en primera de Juan capítulo 3 y versículo 2, dice que no como Caín, que era de maligno, ¿no? Y dice que Caín era de maligno, eso vamos a hablar de Caín después, y mató a su hermano
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos ciertos testimonios acerca de Abel. Y los testimonios acerca de Abel en el Nuevo Testamento son siempre positivos, ¿no? Son siempre testimonios positivos. Sin embargo,